Bien, buenos días a todos. En nombre de los organizadores del Grup Set, de la Fundación Astigi, del Círculo de Economía de Barcelona y del Centro de Debate y Desarrollo, les doy la bienvenida a este acto a profesores y alumnos de la Universidad Pablo de Olavide y a todos ustedes. Gracias por asistir a esta terapia contra la corrupción que hacemos en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide. Tenemos por delante un programa muy cargado, con 3 mesas, una de sociedad, otra de economía y otra de política, unas conclusiones finales, así que vamos directamente a la primera mesa. El moderador de esta mesa es Eduardo Jordá, un hombre muy polifacético e interesante en todos sus registros, un escritor que ha publicado libros de poemas, novelas, ensayos, diarios, relatos, libros de viaje, y puedo decir que todos ellos muy interesantes. También es articulista en la prensa diaria, en donde escribe sobre los problemas cotidianos con sencillez, profundidad, independencia y brillantez. Creo que además de todo eso, o gracias a todo eso, Eduardo es un filósofo, un pensador de categoría, o sea, la persona indicada para guiarnos en la primera etapa de este periplo contra la corrupción, que versa sobre cómo se percibe desde la sociedad el problema y con qué valores se puede defender. Así que, querido Eduardo, te dejo al cargo de todo. Muchas gracias. Vamos a procurar hacer el debate lo más ágilmente posible. Quiero agradecer a las instituciones, al Grup Set, a los ponentes, a todos ustedes que estén aquí presentes, dando una lección de coraje cívico y de iniciativa ciudadana, que es lo que creo que nos hace falta para intentar poner un poco de orden en este tema tan molesto como es la corrupción. Tenemos aquí a dos estudiosas y pensadoras que han reflexionado sobre el fenómeno de la corrupción. A mi derecha está María Isabel Lucena, que es profesora del Departamento de Filosofía del Derecho de esta casa, de la Universidad Pablo de Olavide, y que entre sus muchas publicaciones tiene una que me parece muy pertinente para este tema, que es el poder de la acción colectiva para la regeneración del espacio político. Lo que estamos haciendo hoy es una muestra de acción colectiva y espero que sirva para que se produzca esa deseada y deseable regeneración del espacio político. A mi izquierda tengo a Elena Costas, que es investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona, es doctora en economía, tiene su tesis doctoral en inglés, ¿no? El título, Ensayos sobre la política económica de la corrupción local, es decir, que el ámbito de la corrupción es también uno de los objetos primordiales de estudio. Pertenece al colectivo Politicon, que es un grupo de académicos y profesionales que también se han propuesto reflexionar sobre los temas más candentes de la actualidad. Pertenece a un blog interesantísimo de teoría económica y de pensamiento económico que es Nada es Gratis, y publica en una revista que a mí me gusta mucho que se llama Jotdown y cuyo fundador es sevillano, cosa que muchos de nosotros ignorábamos incluso hace poco. Bueno, una vez presentadas las dos ponentes, me gustaría plantear un problema que le pregunto primero a Isabel y luego a Elena. ¿Hay una especie de predisposición genética en los españoles hacia la corrupción? Porque a veces hablamos de la corrupción como si fuera una especie de virus que llevamos inscrito en nuestro código genético. Pregunto, ¿es así? Hola, buenos días a todos. Yo no creo que haya un gen que nos predisponga a ser corruptos. No creo que uno por nacer en Suecia o en Noruega tenga una predisposición a la honestidad mayor que una persona que nazca en el sur de Europa. Y ya no es, en realidad ya no es solo que lo crea, ¿no? Es que hay situaciones en las que estas cosas se ven. Hay un estudio muy interesante que es Naciones Unidas. Naciones Unidas, los trabajadores de Naciones Unidas tenían un privilegio que es como diplomáticos, no tenían que pagar las multas. Y entonces hay un estudio para la ciudad de Nueva York, para Manhattan, en el que se mira cuántas multas tenía cada uno de los trabajadores de Naciones Unidas.
Entonces ahí lo que se veía era que aquellos trabajadores, aquellos funcionarios de Naciones Unidas de los países que en los índices tradicionales de corrupción eran menos corruptos, tenían muchas menos multas por corrupción, aparcaban mejor a pesar de que pudiesen aparcar en mitad de la Quinta Avenida y no tuviesen que pagar esa multa. Entonces veíamos que los suecos, que los noruegos aparcaban muy bien. Aquellos países que eran aquellos trabajadores que eran de países más corruptos aparcaban un poco donde ellos querían. Entonces, si nosotros vemos esto, lo que decimos es, pues sí, ¿no? Las normas sociales realmente tienen un efecto claro y uno trae en su cultura y no lo puede cambiar. Entonces está en Nueva York y se comporta de forma distinta. Pero ocurrió algo, que es que en el año 2002 se decidió que todos los funcionarios de Naciones Unidas tenían que empezar a pagar sus multas. En meses, ni siquiera un año, todo esto se iguala. Y todos los funcionarios de todos los países empiezan a cometer más o menos el mismo porcentaje de infracciones. Es decir, sí que hay normas sociales, sí que hay valores compartidos culturalmente, pero son valores que se pueden modificar. Y de hecho, en algunas medidas anticorrupción se usa este argumento cultural, ¿no? En España somos la picaresca española, somos corruptos y ya está. Pero este argumento no se ha usado solo en la corrupción, este argumento ya lo hemos oído antes, cuando se hablaba del carnet por puntos. Nosotros conducíamos mal porque sí, porque somos del sur de Europa. El carnet por puntos ha funcionado muy bien. La ley antitabaco. ¿Cuántas veces, cuántos periódicos, cuántos articulistas o columnas decían que la ley antitabaco en España no funcionaría porque aquí la cultura es del cigarrillo y el carajillo? A día de hoy la gente en España no fuma. En Italia se ha aplicado una ley antitabaco muy parecida a la española, con muchos menos controles. Vamos a ver lo que está pasando en Italia. La gente sigue fumando en los bares. Entonces, ¿y en Francia? Y en Francia también. Entonces, creo que es un argumento fácil, pero que es más complejo que la de la picaresca. Isabel, ¿tú qué opinas? Bueno, ante todo, yo quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí hoy y compartir mi humilde visión al tema, en el que no soy experta especialmente, aunque sí como profesora de filosofía del derecho, pues a lo mejor algo puedo aportar en relación con los valores. Imparto una docencia, una asignatura que es Derechos Humanos y Valores Democráticos, y a lo mejor ahí puedo aportar algo. En cuanto a la pregunta, evidentemente no creo que en España exista alguna diferencia. O sea, eso que se dice que Spain is not different. España puede ser igual que cualquier otro país europeo, y de hecho la corrupción está extendida en muchísimos otros países del mundo, incluso también en Europa. Yo creo que cambia un poco la percepción de la corrupción en estos días, porque evidentemente el levantarte cada día con un nuevo escándalo de corrupción hace que, bueno, pero ¿esto qué es?, ¿no? La ciudadanía, yo creo que son los más sorprendidos y los que han llegado a un punto en el que dice, bueno, esto ya no es soportable, y está activando pues todos los mecanismos del Estado de Derecho para intentar, desde la perspectiva jurídica, social, también académica, e incluso con foros como este, poner en evidencia qué es lo que está fallando y qué se podría hacer. No, yo creo que no somos especialmente corruptos en España, por supuesto. De todas maneras, también haciendo un repaso sobre lo que se viene escribiendo estos días sobre la corrupción en España y demás, y la pregunta que planteaba Eduardo sobre si, bueno, pues hasta qué punto se justifican y se complementan la corrupción de arriba y de abajo que él trata en ese breve artículo y que me parece muy interesante, me acordaba de la frase que dijo Anguita hace poco y que está colgada en YouTube en un vídeo de 2 minutos y pico, que dice que él advertía ya de la brutalidad de lo que iba a decir, y es que decía que los políticos no se transforman al llegar al cargo, sino que son el reflejo de la sociedad. Y además añadió que si hay podredumbre en los políticos es porque vienen de un lugar podrido. No puedo estar de acuerdo con esta visión de Julio Anguita, porque es como si se dijese que la sociedad, toda la sociedad está corrompida, y no creo que sea así. Como si la corrupción de arriba a la que estamos asistiendo, por seguir la misma terminología que utiliza Eduardo en su artículo, fuese el fiel reflejo de lo que se da abajo. Creo que no es así.
al menos no totalmente. Ciertamente, como dice el moderador, hay dos corrupciones, hay conductas poco éticas en la sociedad, pero generalmente, como apunta Elena, las normas se cumplen, y aquellas que suponen incluso pues romper con la costumbre, con la inercia, ya sea con la ley del tabaco, ya sea con la ley sobre el tráfico y la reducción por punto, con lo cual yo creo que España y la sociedad en general sí que ha mostrado que tiene una gran capacidad de asumir lo que son las normas y conductas cívicas, mucho más de lo que estamos viendo en este caso en otros ámbitos, ¿no? Ciertamente, hay conductas que no son éticas también en la sociedad. Robar una sábana o material sanitario y, por supuesto, defraudar a Hacienda. No estoy de acuerdo que se pueda equiparar tampoco, por otro lado, ambas corrupciones, la de arriba y la de abajo, porque ciertamente tanto las conductas delictivas de arriba, perseguidas por el derecho penal en los tribunales de derecho penal o en los de contencioso administrativo, como las conductas fraudulentas de los de abajo, no declarar el IVA, hacer trabajos o cobrar en B, sea, perseguidas penalmente, como esas conductas de abajo, ponen de manifiesto que algo falla en la sociedad en general. Y eso está claro. En eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Entonces, ¿necesita realmente una revolución moral como sociedad que pueda de alguna manera combatir esta corrupción en España? Bien, pues yo creo que evidentemente sí. En la línea en la que hablaba el rector y se ha puesto aquí en la mesa por parte de Nuria y demás, considero que la educación, la formación es esencial. Actualmente, no sé si sigo o así. Bueno, yo simplemente quería comentar que lo que estaba diciendo María Isabel es que yo hace poco por desgracia, estuve en un hospital magnífico, aquí en Sevilla, en un hospital público, y la familia, porque era una familia, eran como 10 personas que estaban ocupando la cama de al lado. La madre comentó que las sábanas almidonadas, limpísimas, de la cama eran muy buenas para limpiar los cristales. Entonces, ni corta ni perezosa, se levanta una hija, se va a la tercera cama que estaba desocupada, coge la sábana, se la mete y se la lleva. Evidentemente yo estaba al lado, en ese momento no podía hablar porque me acababan de operar la garganta, pero yo fui testigo de un caso clamoroso de robo a material público y me callé. Mi pregunta es, ¿qué hago yo cuando veo eso? Era una familia pobre, una familia modesta, en la que muchos elementos de la familia estaban en paro, pero evidentemente lo que habían hecho era un hecho, no lo llamaré delictivo, pero absolutamente reprobable. ¿Qué hubiera pasado si yo me voy a la enfermera y le digo, mire señora, esta familia acaba de robar una sábana? No estoy creando un problema gordo, porque la pobre enfermera, ¿qué autoridad tiene para enfrentarse con esa gente? Luego, yo lo que planteaba es hasta qué punto las pequeñas corruptelas diarias que todos comprendemos o toleramos o hacemos como que no vemos para no crear un problema añadido a unas personas que son funcionarios públicos y que tienen que velar por el cumplimiento de la ley, hasta qué punto esa pequeña corrupción diaria no justifica la gran corrupción a los niveles más altos de la administración o de la empresa, porque las dos se retroalimentan, y esto es las dos se retroalimentan y una justifica a la otra. La pequeña justifica a la grande y la grande justifica a la pequeña. Los de abajo roban pensando que de todas formas otro lo va a hacer, o si no, mucho más roban los de arriba, y los de arriba roban pensando, si yo no lo robo, cualquiera que esté en mi lugar también lo haría. Y otro punto que planteo, yo estoy convencido de que no tenemos ninguna predisposición genética a la corrupción ni a la deshonestidad. Lo que ha dicho Elena y lo que ha dicho Isabel me parece muy convincente. Ahora, el problema es hasta qué punto tenemos controles suficientes para que eso no ocurra. Hasta qué punto yo, si me levanto y haciendo señas me voy a la enfermera y le digo, mire, aquella familia acaba de robar una sábana. Hasta qué punto eso
podría tener un recorrido administrativo sencillo y fácil que no le diera el día a la pobre enfermera que tuviera o al pobre profesor que en un centro público o concertado tiene que tratar un caso de acoso escolar y que no se siente protegido ni por la administración ni por las familias. Sí, yo ahí quería comentar un par de cosas. La primera es, muchas veces cuando en los estudios sobre corrupción se habla mucho de la idea de arriba y abajo, pero eso en unos términos un poco distintos, ¿no? La idea de la corrupción de abajo vendría a ser aquella corrupción administrativa, digamos, aquellos, el día que uno tiene que ir al hospital, ¿no? El caso que tú estabas poniendo, pues para yo poder tener acceso a mi médico, tener que pasar un billetito. O si me va a poner una multa el policía, que yo pueda pagarle a este policía para que no me ponga esta multa. Y la corrupción de arriba vendría a ser aquella corrupción política, de las clases políticas. Si vamos a ver dónde está España en estos niveles, y la comparamos con los países de nuestro entorno y la comparamos con la Unión Europea, por ejemplo, lo que vemos es que España es un caso paradigmático en el que casi no hay corrupción administrativa. España es un país que no hay casi sobornos, por ejemplo. Y en este sentido estamos a niveles de los países nórdicos. ¿Qué hay en España? Mucha corrupción política, mucho escándalo. Entonces, podemos decir, a pesar de que sea un poco contradictorio con lo que estamos viendo en los periódicos, podemos decir que España no es un país corrupto. España es un país en el que hay grandes escándalos de corrupción política que son muy visibles y que tienen un impacto muy grande en la confianza que los ciudadanos tenemos en nuestras instituciones y en nuestros políticos, ¿no? Pero creo que esta idea la tenemos que tener bastante bien clara. Y después, si vamos a ver dónde ocurren estos escándalos políticos, se concentran en áreas muy concretas. No es que la corrupción sea una enfermedad que haya infestado todas las áreas de la administración pública. La corrupción está muy concentrada en ciertos sectores, en sectores que están muy regulados, está muy concentrada en las compras públicas, en la contratación pública. Es decir, hay una patrimonialización política de aquello que es público, que es lo que nos ha llevado a tener todos estos escándalos que estamos encontrando. Y aquí está el tema que tú comentabas, ¿no? De si nos vamos a esta idea de corrupción política, corrupción administrativa y la sociedad, hay todo el concepto de la confianza, de lo que tú estabas, Eduardo, comentando, de yo tengo que, si mi vecino está robando, tengo que avisar, o si el político... Y creo que hay a veces... No tenemos muy claro, y los estudios como mínimo no queda muy claro cuál es el orden de esta confianza. O sea, es como yo no confío en mi vecino cuando llego a la política, ¿soy corrupto o no? Hay varios estudios que lo que nos enseñan es que cuando nosotros perdemos la confianza en nuestras instituciones, cuando yo creo que el sistema no está respondiendo bien, empiezo a perder la confianza entre mis iguales. Yo creo que ahí, a la hora de calcular el coste de la corrupción, ¿no? Y esta jornada se llama terapia contra la corrupción, y para una terapia efectiva tiene que tener un buen diagnóstico. Entonces, a la hora de mirar los costes, tenemos que mirar los costes económicos, tenemos que mirar los costes de eficiencia. Pero hay un coste importantísimo y que en España es especialmente relevante, que es el coste en términos de confianza. Y lo que vemos aquí es que esta corrupción política lo que hace es crear una gran desafección en los ciudadanos, lo que hace es que nosotros cada vez nos sintamos más separados de este sistema, que veamos una impunidad en la clase política que no es la misma que yo tengo como ciudadana. Entonces, esto muy fácilmente se puede traducir, esta desconfianza que yo tengo en mis políticos, fácilmente se traduce en una desconfianza que yo acabo teniendo en la sociedad. Si yo siento que se me trata de forma injusta, empiezo a reproducir ciertos patrones. Por lo tanto, la dirección no está tan clara de somos una sociedad corrupta, por lo tanto, nuestros representantes son corruptos. Es un círculo que se retroalimenta mucho. Tenemos una sensación de impunidad en la clase política, dejo de confiar en ellos, de la misma manera que estoy dejando de confiar en mis conciudadanos, y esto se va retroalimentando y hay un momento en que se tiene que cortar. ¿Y a qué se podría deber eso? Bien, yo... Un segundo. Para el coloquio final de nuestra ponencia, por favor, rellenen, si alguno de ustedes tiene interés en participar, rellenen estas hojitas a fin de facilitar el procedimiento, y ya nos las irán entregando. ¿De acuerdo? Bueno, yo la verdad que tengo que decir, no justifico para nada esas corruptelas, entre comillas, o esas
actuaciones por parte de la sociedad en general o infracciones administrativas y demás, por supuesto, son importantes y demás. Pero en la línea de lo que dice Elena, considero que en la ciudadanía existe realmente un cinismo hacia el sistema político y que considera que todos los políticos son iguales. O sea, ya ha llegado a un estado, a un nivel de hartazgo, de malestar general, en el que no se discrimina y todo el mundo, toda la clase política o todos aquellos cargos que tienen responsabilidades públicas son iguales. Que anteponen, y ese es el concepto restringido de lo que sería la corrupción, que antepone sus intereses particulares a todo lo demás. Y eso lo convierte a todos en corrupto o al menos en potencia. O sea, todo aquel que va a llegar a un cargo público o a un alto cargo público o a ser político ya lleva como clavado aquí un corrupto, es un corrupto en potencia, que también me parece muy injusto, pero es la percepción que tiene la ciudadanía. Y se generan discursos, en un artículo que he leído que me ha parecido muy interesante sobre la anatomía, siguiendo este símil de terapia, anatomía de la corrupción en España, en la que se hacen una encuesta en la universidad, un trabajo de investigación en la Universidad Complutense, y en una conversación entre dos empleados en la universidad decía: la lástima es no haberme dado cuenta antes de cómo eran las verdaderas reglas del juego político, la presencia de la corrupción, para haber entrado en el juego, ya que ahora estaría en una posición económica muchísimo mejor. Ese es el imaginario, esto es lo que la ciudadanía entiende, que entiende el cargo público como una oportunidad de enriquecimiento. Bueno, pues ciertamente la desconfianza y las bajas perspectivas o expectativas que tiene la ciudadanía sobre el grado de ajuste de la política real al ideal de lo que debe ser la democracia, pues se produce una reacción cada vez mayor en la ciudadanía, ¿no? Y también se lleva, lo que pasa que yo creo que ha habido una variación, y ahora diré por qué, se llega a decir, bueno, pero si eso ya lo sabíamos. Si esto ya sabemos que la clase política, los cargos políticos, eso es lo que buscan, y se establecía una cierta normalidad o tolerancia o indulgencia incluso de la corrupción. Sin embargo, pues el problema es que hoy por hoy, después de 8 años de una crisis económica, financiera importante, que ha padecido y padece la ciudadanía, a consecuencia de esas políticas de austeridad y demás, que han socavado sus condiciones de vida en muchos casos, pues eso ha provocado que estemos, siguiendo el símil sanitario, que estemos en un contexto en el que el umbral de tolerancia de la corrupción es mucho más bajo, se tolera mucho menos. La ciudadanía en general es menos tolerante ante esta situación. Lo cual debemos considerar como una pequeña ventaja que la crisis y digamos que la debacle de las instituciones y del prestigio de la clase política ha provocado en estos 8 años. Y también que los tribunales, los jueces, fiscales y demás actúen con mayor diligencia y mayor vigilancia en toda esta materia. O sea, yo creo que saben que la ciudadanía está pendiente de sus actuaciones, de sus resoluciones, de sus investigaciones en este ámbito, y eso también ha provocado que el sistema judicial sea mucho más activo, en este caso. Ahí yo creo que es una oportunidad, pero también es un riesgo, ¿no? Porque si vamos a mirar los datos del barómetro del CIS, la importancia que los ciudadanos dan a la corrupción, hay una gran correlación entre la situación económica y la importancia que damos a la corrupción. Sí. Entonces, para los españoles, a principios del año 2000, la corrupción no era un problema. Exactamente. Entonces, desde el 2008 hasta el 2012 es este momento en que la corrupción pasa a ser uno de los grandes problemas para los españoles. Y creo que el año pasado, en el 2014, es como que llegamos a uno de los puntos más altos. Estamos, si tengo aquí los datos, Elena, he cogido... Pero perdón, justo en el año 2000 es cuando se estaban produciendo todos los casos de corrupción que ahora han estallado, porque realmente en esta época de crisis creo que es cuando menos corrupción ha habido. Pero por eso es que es un riesgo en este sentido, porque el año pasado tenemos al 60% de la población española diciendo que la corrupción es el segundo gran problema del país tras el paro.
que los partidos son el cuarto problema más importante. Ahora ya no tanto. Si vamos a ver los datos del último barómetro del CIS, estos resultados han bajado. Es decir, como tú bien decías, Eduardo, es una oportunidad la crisis económica porque hace que lo que decía Isabel, ¿no? Que los niveles de tolerancia bajen. Y ahí tenemos que tener cuidado de que esta pseudo recuperación no nos lleve un poco a que nos olvidemos de los... Esa es una de las cuestiones. Evidentemente yo he cogido de los índices de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional y luego del CIS, y he cogido los eneros, el barómetro del CIS de los eneros desde 2012 a 2016, y desde entonces, pero es desde antes, desde 2009, se mantiene como el segundo problema más importante para los españoles, incluso por delante de problemas de índole económico y de políticos en general, con lo cual eso revela algo importante y demás. Pero un segundito, Isabel, el problema es que la corrupción debe ser percibida como un problema grave cuando no hay crisis económica, claro, cuando el nivel de tolerancia hacia la corrupción es más alto y cuando se están produciendo justamente los casos más notorios. Porque evidentemente yo creo que si comparamos... Hay estudios que dicen que una vez que cuando hay un pico de estos de casos de corrupción, que cuando dimite alguien, o cuando se produce un mínimo cambio en esa situación, como si la ciudadanía ya obtuviese alguna recompensa de su indignación, de su malestar y demás, y dimite a alguien, de pronto se relaja otra vez. O sea, se da esa situación en la que evidentemente no se mantiene y una pregunta, para evitar que estemos un poco a expensas de las oscilaciones siempre caprichosas de la opinión pública, ¿con qué sistema de reglamentación jurídica y con qué capacidad coercitiva, que al fin y al cabo es la única que funciona, contamos para evitar que se produzcan los casos en los momentos en que precisamente la indulgencia de la ciudadanía es mayor, que son los momentos realmente más peligrosos? Ahora tiene que ser un kamikaze un político que meta la mano en la caja ahora mismo, porque sabe que el de al lado va a correr el problema es en los momentos en que la sensación de impunidad está extendidísima y se piensa que nadie va a tener problemas. Sí. ¿Contamos con medios suficientes? Existen medios y existen mecanismos. Que se usen es otra cosa. Si vemos un poco lo que se ha hecho en la última legislatura en materia de corrupción, básicamente van a cambiar el Código Penal para endurecer la ley. Se añaden nuevos delitos de corrupción y se aumentan las penas. Esto es básicamente lo que sé. Esto y aprobar una ley de transparencia que tiene bastantes carencias. Yo creo que la preocupación ciudadana que ha habido respecto a la corrupción ha conseguido meter el problema en la agenda política. Y en las últimas elecciones todos los partidos hablaban de corrupción. El PP incluso, por mucho que le pesase, al tener a muchos cargos imputados, en su programa destinaba un capítulo de 2 páginas, pero es un capítulo de medidas anticorrupción. Entonces, yo creo que esta baja tolerancia, esta disminución de la tolerancia social consiguió llevar al tema a los políticos con una recogida por su parte relativa. O sea, si vamos a ver qué medidas se proponen, desde mi punto de vista hay un error de diagnóstico y hay un error de entender exactamente qué es la corrupción y ver la corrupción mucho centrada en la persona. Entonces, los programas políticos que se nos proponen, las reformas que se nos proponen, van a esta idea, ¿no? De hay una persona que es corrupta y esta persona corrupta debe ser castigada. Entonces, no se trata de descartar esto, pero quizá tendremos que entender por qué esta persona ha llegado a ser corrupta. Quizá tenemos que tener en cuenta que la corrupción existe cuando hay una oportunidad y cuando no hay un castigo, o hay un castigo leve. Entonces, nosotros podemos seguir castigando a los corruptos, pero siempre seguiremos teniendo estos corruptos. Y ahí son muy pocos los partidos que han sido capaces de ir un paso atrás, ¿no? y de darnos cuenta que los escándalos de corrupción al final son solo una señal. Nosotros no tenemos que hacer políticas anticorrupción, tenemos que hacer políticas de buen gobierno, porque en un buen gobierno no existen los escándalos de corrupción. Entonces se trata de identificar dónde está ocurriendo esta corrupción, por qué está pasando y ir a modificar esto. Y ahí hay grandes espacios comunes.
la transparencia es uno de ellos, ¿no? Todos los programas hablan de transparencia y no es para nada mi intención ir en contra de la transparencia, pero la transparencia es solo una pata de esta mesa y no nos podemos olvidar que la transparencia al final, o sea, la corrupción ocurre en la ilegalidad y la transparencia lo que hace es dar luz a la legalidad. Entonces, no por tener todos los casos de corrupción de Bárcenas, por ejemplo, no es algo que la transparencia, la caja B no será visible porque las cuentas de los partidos sean públicas. Entonces, ahí yo creo que el tema está, y esto es una oportunidad, y creo que los partidos un poco no han estado a la altura de, como venimos en las últimas elecciones, de saber responder con medidas quizá menos visibles, pero, ¿no? pero más efectivas. Más efectivas. ¿Tú, Isabel, qué opinas? Bueno, evidentemente, si tratamos la corrupción como una enfermedad social, podemos decir que hay terapias que son paliativas y terapias que deberían de ser preventivas. Entonces, desde el punto de vista preventivo, contamos pues, por supuesto, con el derecho, las normas jurídicas en el ámbito penal, que persiguen la mayoría de los casos que ahora mismo conocemos en España. Los tribunales de derecho administrativo para aquellos casos que se dan en el ámbito de la administración pública a través de los tribunales contenciosos administrativos y desde luego ya al nivel más básico de las administraciones públicas y demás, pues hay muchísimos códigos de conductas y demás que lo que pretenden es que los empleados públicos se mantengan en unos estándares de salud ética importantes en la gestión de los asuntos que conciernen a la mayoría de los ciudadanos. Vale, eso desde el punto de vista paliativo. ¿Surge un caso de corrupción? Un tipo que es corrupto, persecución por parte de la vía jurídica, penal, contenciosa o la que sea. Y luego, desde el punto de vista político, Elena, tú dices que han hecho. Bueno, yo la verdad es que preparando todo esto me he buscado cuáles son las medidas que los partidos políticos y otras organizaciones están ahora mismo a una marcha forzada para de alguna manera mejorar su imagen pública y su compromiso con la transparencia, con la calidad de la gestión, con todo esto. Y bueno, tengo aquí 40 medidas propuestas electorales a los partidos políticos para prevenir y combatir la corrupción de Transparencia Internacional. 60 medidas más de Transparencia Internacional. Y luego me he ido a los partidos políticos para ver qué dicen en sus programas de ahora, en los actuales. Bueno, pues tengo el de Izquierda Unida, han hecho un ejercicio de reflexión y también han aportado medidas, las de Ciudadanos, las del Partido Popular, que además los tienen todos publicados, un gobierno limpio del PSOE, y he estado mirando que pues todos los partidos inmediatamente se han puesto a trabajar en la búsqueda de medidas paliativas y preventivas de cara al futuro en el desarrollo de la gestión que vayan a desarrollar si alguien... ¿Y qué te parecen esas medidas? Bueno, pues yo digo 3 palabras. La pregunta del billón. Francamente, como ciudadana, más que como académica o como estudiosa, yo creo que como ciudadana es más papel mojado. Soy muy escéptica y lo tengo que decir. ¿Qué falta? Falta ejemplariedad, determinación y resolución. Porque sí, está muy bien que yo cuelgue esto y que ponga en marcha una ley de la transparencia cuestionable porque no es tan transparente y porque tiene unos procedimientos muy enrevesados para llegar a la información que debe ser transparente. Aquí hay ideas que me parecen magníficas como medidas de prevención de la corrupción, pero evidentemente yo creo que la ciudadanía no está solamente esperando medidas, porque como decía Elena, ya existen, ya tenemos muchísimos instrumentos, muchos mecanismos para luchar contra la corrupción. Y se ve que no son eficaces, con lo cual el problema ¿qué es? Poner sobre la mesa más medidas, más documentos. Yo creo que hace falta un ejercicio por parte de la clase política, de los que nos representan y de la ciudadanía en general, ejemplariedad y determinación. Y la determinación no es solamente poniendo esto, colgando en mi web estas medidas anticorrupción, sino determinación y resolución del conflicto. Sí, y de hecho ahí
Yo creo que realmente hay un problema de enfoque, un poco con lo que decíamos antes, de que hay medidas que suenan muy bien y son muy atractivas y se venden muy bien de cara a mis votantes, de cara al electorado, pero no son tan efectivas. Y solo si uno se va a mirar los programas, hay un ejercicio que es interesante, que es ver dónde cada partido coloca las medidas anticorrupción. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, destacan dos, y destacan el PSOE y Ciudadanos, que son dos partidos que incluyen la lucha anticorrupción dentro de otro capítulo, que si no me equivoco, Ciudadanos le llama reforma de la administración pública y regeneración, y el PSOE le llama buen gobierno o algo así. Entonces, yo creo que ahí es una dirección correcta. Entonces, creo que Podemos lo enmarca dentro de transparencia, el PP lo deja solo. Entonces, es entender esta idea de que esto es una pieza más de una mejor administración, al final. Y un poco con las medidas, a mí también a veces me da la sensación que pensamos que es como una odisea, ¿no? Que luchar contra la corrupción es algo imposible. Y hay medidas muy pequeñas, muy sencillas, no es como si a uno le dijesen, usted tiene 3 horas para tomar alguna decisión, que no vaya a ser vía la reforma de la contratación de la administración, por ejemplo. Hay medidas muy sencillas y que no se aplican y que no son muchos los programas que las llevan. Una es clarísima, que es la protección del denunciante. Es algo tan fácil como asegurar que cualquier persona de dentro de la administración, cualquier persona pueda denunciar un caso de corrupción y sea protegida. Es lo que yo decía de la enfermera, que tendría que decirle a la señora que se había llevado la sábana que aquello no se podía hacer. Y los casos son, los casos que conocemos de corrupción normalmente son por filtraciones, y son por filtraciones de personas que acaban poniendo en juego su carrera profesional y hasta sus vidas personales, ¿no? ¿Cuántos son los interventores que bueno, y luego acaban saliendo en documentales o acaban saliendo en la televisión? Pero es dejar un papel clave no en héroes, porque no son héroes, son mártires, en personas que, si realmente quieren llevar a cabo esa denuncia, saben que van a perder su trabajo, saben que no van a volver a trabajar en la administración pública. Entonces, algo tan sencillo como esto, proteger a cualquier persona, garantizar el anonimato de cualquier persona que denuncie un acto de corrupción. Otra medida muy sencilla, hacer a los partidos políticos responsables patrimoniales de los actos de corrupción de sus miembros. Entonces, se preocuparán mucho realmente si un partido tiene que responder con su patrimonio ante la corrupción acometida por sus miembros, se van a preocupar de que esta corrupción no exista. Perdona, Elena, una pregunta, y a ti también. ¿Hay algún programa que recoja esas dos iniciativas que dice Elena? Izquierda Unida habla de la responsabilidad patrimonial, creo, y Ciudadanos menciona el tema de la defensa del denunciante, pero sale por ahí. Pero no hay ninguno que recoja esas dos iniciativas. Desde luego no los que tienen ahora mismo mayor caso de corrupción. No, eso está claro. Porque creo que eso es muy indicativo de por dónde vamos. No, y otra medida muy clara es la ley de financiación de partidos. La ley de financiación de partidos a día de hoy no incluye a las fundaciones o aquellas asociaciones vinculadas a los partidos políticos. Entonces, es una ley que tiene muchas carencias y que se tiene que cambiar. Pero bueno, mientras la tengamos, como mínimo, que cualquier fundación que dependa de un partido tenga que responder en la misma medida que el partido. Entonces, hay muchas cosas por hacer y hay un camino muy largo, pero hay medidas que ya se pueden ir tomando y que es eso, quizá no suenan tan bien, pero son muy efectivas. Y quizá la combinación es de ir proponiendo democracia interna de los partidos, ¿no? Hablemos de primarias, que a todo el mundo nos gusta oír primarias, y a la vez llevemos a cabo estas medidas que seguro que son mucho más eficientes. Tú has citado tres medidas que me parecen interesantísimas. La protección del denunciante también deberíamos plantearnos sin caer en la Santa Inquisición. Porque claro, no hay nada más terrible que la denuncia de un personaje anónimo. Y los que tienen Twitter y Facebook saben qué es eso. Porque cualquiera puede soltar una denuncia y acusar a alguien sin ninguna prueba. Y en la sociedad histéricamente mediática en la que vivimos, tú ya eres culpable. Sin saber, ¿entendéis? Yo tampoco quiero que caigamos en el procedimiento de la Santa Inquisición, que es muy peligroso. Porque te pueden acusar de cualquier disparate, esa acusación cae, cosa que hoy en día ocurre facilísimamente, en manos de una televisión o de un periódico, y tú ya eres culpable, tienes que dimitir, y a lo mejor es tu ex o quien sea, o tu compañero de mesa que te ha denunciado porque quiere quedarse con tu puesto o porque le caes mal.
cuidado, el factor humano hay que tenerlo muy en cuenta. Pero los sistemas de defensa del denunciante en actos de corrupción pública los tenemos en muchos países y funcionan muy bien. O sea, son sistemas, no estamos hablando de una denuncia pública, esto ya puede ocurrir. De hecho, a día de hoy, cualquiera en Twitter puede acusar a cualquier persona de lo que sea. Entonces, no es esta parte. Y yo creo que ahí hay un caso que es un gran ejemplo de esto, que es el de Aquamed, ¿no? El caso de Aquamed, de la empresa pública de gestión de cuencas del Mediterráneo. En el 2014 existe una denuncia interna de un directivo de Aquamed que va a Aquamed y dice, oiga, los contratos se están inflando, estos contratos no están existiendo. Esta persona en 24 horas es destituida de su cargo. Entonces, Aquamed lo que hace es una investigación interna en la que se dice que no hay ningún problema, que internamente se ha investigado, se ha contratado a una consultora externa y no hay ningún caso. Se da la suerte, o no sé cómo llamarlo, la casualidad, que la Fiscalía se entera, ve algo raro, empieza esta investigación y nos encontramos hoy con la situación de Aquamed. Entonces, es garantizar que, si un directivo de mi empresa denuncia un caso de corrupción y al día siguiente esta persona es destituida, el mensaje es clarísimo. Y no es una cuestión de cultura. O sea, yo creo que cualquiera de nosotros que dependa de un sueldo, pues se lo pensará 3 veces, por muy honrado que sea, ¿no? Antes de denunciar otro caso de corrupción. Entonces, no es tanto esta denuncia pública, no es la difamación de alguien, es el tener canales en el que a ti te aseguren que tú puedes hacer esta denuncia, que será investigada con responsabilidad, y si no hay caso, no hay caso. Eso es lo que a mí me parece más importante, que haya una transparencia, pero que al mismo tiempo se respeten las garantías. Exacto. Porque lo que no podemos caer es una especie de persecución pública de cualquier persona, porque estamos hablando justamente de que no todos los políticos son iguales, hay políticos honestos y ejemplares y los hay que no lo son. También es muy peligroso caer en el descrédito absoluto de toda la clase política simplemente porque hay casos relevantes y muy apabullantes de corrupción. Creo que es lo peor para nuestro sistema político y para nuestra estabilidad como sociedad es pensar eso, que todo el mundo es corrupto, porque creo que es un error. No, por suerte sí. Hemos dejado muy claro que no es así. Y ahí yo creo que ahí también siempre es una cuestión de medida, ¿no? Un poco esto ocurre también con el tema de la transparencia. No tendremos un buen gobierno si no tenemos transparencia, pero transparencia no es retransmitir negociaciones en streaming. Entonces es tener los conceptos sin llevarlos al extremo. Esto es lo mismo, saber que uno será protegido sin que esto quiera decir que todos vamos a empezar a tuitear acusando al vecino o a quien sea. Si os parece, vamos a dar paso a las preguntas y ya nos quedan 20 minutitos de coloquio. Me han preguntado si no hay un efecto perverso en la lucha contra la corrupción. Ahí había Perdona, le vamos a dejar la palabra a Isabel. Sí. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, el efecto perverso es que, francamente, cuando, por lo que decías antes de la sociedad, de la información y la comunicación en la que estamos, en cuanto se pronuncia un nombre en un contexto de posible investigación o relación con un caso, desde luego se produce una perversión, ¿no?, de lo que debe ser las garantías de la garantía de presunción de inocencia y demás de una persona, ¿no? Entonces, a lo mejor por un comentario, por pronunciar el nombre en un contexto determinado, puede generar una situación de desprestigio, de afectar a una persona determinada y arruinarle la vida. Y a lo mejor después de un proceso largo, porque para colmo son procesos bastante largos, pues acaba viéndose que no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, desafortunadamente, tiene efectos perversos. No sé exactamente qué es lo que quiere decir con efectos perversos, pero uno de ellos puede ser precisamente la persecución indiscriminada y un estado de alerta continua sobre todas las conductas que pueden ser, pues entran dentro de la normalidad, ¿no? La persona que dice esto es Javier, dice que hasta qué punto el paso de la aspiradora por una habitación en la que había muchas cosas sucias no crea la sensación de que vivimos en un ambiente irrespirable, que probablemente lo es, pero hasta qué punto eso no puede tener consecuencias, digamos que peligrosas. Y él dice también que realmente si se ha conseguido hacer una limpieza en la medida en que se haya podido ha sido por la actuación de los jueces, de la policía y de la prensa. Y de la ciudadanía.
también, porque mucho de ello, la opinión pública se crea de alguna manera, ya lo dije antes, o sea, tanto la opinión pública tiene un peso importante y los medios de comunicación se retroalimentan de las sensaciones, del malestar, de la indignación, del hartazgo de la sociedad. Entonces, y los jueces saben perfectamente que los ciudadanos están también pendientes de esta situación, con lo cual son mucho más diligentes, a lo mejor, siempre lo son, tengo que decirlo aquí por si hay alguno, pero que a pesar de las limitaciones que tiene el sistema judicial, o sea, en falta de recursos y demás, ¿no? Pero yo creo que hay una alerta generalizada ante los fenómenos que se puedan producir, los escándalos de corrupción. Y yo creo que eso no es malo. No creo que sea malo, que es verdad que puede tener consecuencias o eso que se llaman daños laterales que pueden ser perjudiciales para personas determinadas y que pueden incidir en los procesos judiciales incriminando a personas que no tienen culpa o creando un marco de sospecha sobre todo un colectivo, evidentemente sí. Sí, porque desgraciadamente, afortunadamente y desgraciadamente vivimos en el mundo de la comunicación y tenemos una inflación de información increíble que a veces no sabemos gestionar, ni buscar la fuente, ni siquiera educación para ver cómo interpretar esas informaciones, ¿no? Con lo cual, evidentemente, puede tener alguna consecuencia perniciosa, pero no creo que en general sea malo. Muy bien. Elena, para ti. Me preguntan si las nuevas generaciones de políticos profesionales que no tienen prácticamente ni formación ni una dedicación ajena a la política son más proclives a caer en la corrupción. Pregunta envenenada. ¿A mí? No, a Elena. Sí. Muy interesante. Muy interesante. Sí, yo es que a veces escucho alguno de estos discursos, ¿no? de la política vieja y la política nueva y se centran como mucho en la persona, ¿no? Hay muchos partidos que un poco el mensaje es traigamos gente nueva que no haya participado dentro del juego político y por lo tanto no son corruptos y un poco en línea contraria a lo que va la pregunta, pero no son corruptos y serán mejores políticos, ¿no? Es como que esta idea de que al final la ausencia de capital político es la mejor forma en la que yo me puedo vender como nueva política. Y creo que ahí otra vez es lo que comentábamos antes, es simplificar un poco el problema de corrupción que existe. Yo cayendo en este cinismo, ¿no? De todos son corruptos. Yo no creo que nuestros gobernantes todos entrasen en política con el objetivo de beneficiarse de rentas ilícitas. Y creo que seguramente muchos que han acabado metidos en algunas redes seguramente entraron con toda la buena intención del mundo. Entonces, delegar en esta buena intención, delegar en esta ejemplaridad, toda la responsabilidad de que no existan casos de corrupción creo que es arriesgado y creo que fácilmente podemos cambiar la formación de nuestros políticos, que sean más profesionales, menos profesionales, que hayan entrado antes o después en su partido y seguramente en 20 años nos encontraremos en una situación muy, muy similar a la que estamos ahora. Entonces, creo que el mensaje ha sido bueno en la crítica, pero poco eficiente o poco ambicioso a la hora de poner remedios. Otra pregunta que me hacen, Isabel, ¿tú crees que serviría de algo legalizar o regular la presencia de los lobbies que actúan y que muchas veces favorecen la corrupción? Yo creo que sí, que hay que regular la acción de los lobbies, porque ahora mismo actúan sin ningún tipo de márgenes y entonces, bueno, pues eso sí que permite pues una libertad sin límite a la hora de utilizar cualquier tipo de recurso en las negociaciones y entonces pues de todas yo considero que debe de estar regulado. Hay también una inflación de normas y a veces son muy difíciles entiendo que el abuso de crear normas continuamente para regular todos los sectores de la vida social y de la vida política a veces, pues no es muy eficiente o eficaz, ¿no? Pero de todas maneras, viendo la importancia que tienen estos grupos y demás en la política desde siempre, creo que sería mejor una regulación de esta actividad. Esto tiene que ver, me temo, con las famosísimas puertas giratorias y con la siguiente pregunta que me hacen, que es para Elena. Además de la crisis económica,
¿Ha ayudado el 15M, el surgimiento del fenómeno de protesta colectiva del 15M y la aparición de los nuevos partidos emergentes a la concienciación de la ciudadanía sobre estos casos de corrupción? Yo creo que el cambio en el sistema de partidos claramente es un punto y aparte en la lucha contra la corrupción en España. Hay varios estudios clásicos en España de cuándo se penaliza la corrupción en las urnas, ¿no? Y no la recordaré muy bien, pero hay como 5 puntos que dicen las características que tiene que cumplir un escándalo para que una persona vote en contra de este escándalo. El primero es que se conozca, ¿no? Es todo el papel que comentaba antes Isabel de los medios de comunicación. Si yo no sé que la corrupción existe, es imposible que yo reaccione ante ella. El segundo es que yo lo valore negativamente, que realmente este escándalo me parezca corrupción y me parezca mal. El tercero es que yo sea coherente entre mis ideas y mis acciones, ¿no? Que lo que yo pienso sea lo que acabo haciendo. Y el cuarto es un punto muy importante, que es que yo tenga una alternativa, que es que yo tenga una opción a la que dirigir mi voto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí un poco los nuevos partidos que surgen a partir del 15M, ¿no? y que tienen esta bandera anticorrupción como gran señal, UPyD en su momento, Podemos o Ciudadanos, yo creo que lo que han permitido es crear esta opción, ¿no? Es que muchas personas que antiguamente veían que existía corrupción, la calificaban como algo negativo, querían ser consecuentes entre sus ideas, no encontraban ningún lugar al que dirigir su voto. Y quizás este lugar al que tenían que dirigir su voto era la abstención, que tiene un coste elevado, decir, una persona decidir que no va a votar. Entonces, un poco ahí, Ciudadanos es un gran reflejo, ¿no? Ciudadanos es un espacio político que permite a un votante tradicional del PP, que hasta ahora podía ver que había corrupción, pero ¿a dónde iba a ir? Y no iba a votar al PSOE, no iba a votar a Izquierda Unida. Encuentra ese lugar al que poder dirigir su voto. Entonces, sí, claramente la situación de pocos partidos ha ayudado a que muchos escándalos de corrupción estuviesen escondidos, ¿no? Esta idea de no es tirar de la manta porque por todos los lados pueden salir casos. Una pregunta que también te hacen a ti, pero que podíamos debatir entre los dos. Tú ya has dado una serie de recetas como medidas que serían las más eficaces contra la corrupción. ¿Tienes alguna más que proponer? Y también luego Sí, yo desde luego no puedo dejar de decir aquí que como medida preventiva, por seguir esa terminología médica, desde luego la educación, como decía antes el rector y se ha dicho en esta mesa en la presentación, es fundamental. Yo entiendo que decir educación en valores cívicos y demás siempre es controvertido porque la primera pregunta, ¿pero de qué valores estamos hablando? ¿Cómo enseñar valores y demás para tener una ciudadanía muchísimo más madura democráticamente hablando, participativa, lo que llevaría a un mayor grado de participación? Y evidentemente yo considero que aparte de las medidas que ya continuamente están saliendo en todos los medios, en los partidos políticos y demás, de las que ha dicho Elena, desde luego la educación en valores cívicos es esencial. Y lo es no solamente, por supuesto, y en este caso es para ello, para tener conductas honestas, honradas, de saber que quien trabaja en la administración o incluso la ciudadanía continuamente se produce una retroalimentación. O sea, porque la administración somos todos, quiero decir, los recursos públicos están ahí para el servicio de la ciudadanía, con lo cual requiere responsabilidad por parte de la señora que decide llevarse una sábana porque se está robando al mismo sistema que ella está retroalimentando, con lo cual esa educación es que yo no estoy robando a un ente con el que yo no tenga nada que ver, no, es un ente con el que está alimentado por la aportación que yo puedo hacer a través de mis impuestos y demás, con lo cual entiendo que fortalecer la educación en valores cívicos es fundamental para tener una ciudadanía consciente, responsable, honesta, y que participe pues de manera coherente con esos principios que nos hemos dado y que están en la Constitución en la vida pública, ¿no? Te paso la pelota y es una pregunta muy difícil a raíz de lo que dices tú y lo que me dicen. ¿Realmente está capacitada la escuela para transmitir valores cívicos?
Bueno, yo voy a seguir un momentito. No, lo voy a decir porque yo imparto esta asignatura que decía antes, que es Derechos Humanos y Valores Democráticos. La imparto, es una asignatura transversal que se da en distintas titulaciones, ciencias políticas, por supuesto, se da en Derecho, en FICO y ADE, en Derecho y Ciencias Políticas. Entonces es una asignatura transversal que está en muchas titulaciones. El otro día, cuando yo les preguntaba a mis alumnos que si ellos habían tenido educación para la ciudadanía, esa famosa asignatura que pretendía pues educar en valores cívicos, me dijeron que sí, casi todos los que estén ahora mismo en segundo de Derecho han tenido esa asignatura, y si no esa, pues han dado ética y demás, ¿no? Entonces, y decía, bueno, ¿qué habéis aprendido? ¿Qué sabéis de lo que son los valores en general, ¿no? ¿Qué sabéis de un marco axiológico? ¿Y qué sabéis? Porque, claro, yo hablo de lo que son los valores democráticos, ¿no? Y entonces, nada más que la pregunta, ellos dicen, pues no sé, pues no tengo ni idea, pero bueno, que decirme alguno de vosotros qué habéis dado, qué contenido, porque no hace tanto tiempo, o sea, estáis en segundo de Derecho, quiero decir que no fue y no se acordaban absolutamente de nada, pero ni siquiera de lo que son los conceptos básicos de lo que deben de ser pues valores, que son valores cívicos, qué valores, cuando hablamos de valores, qué valores estamos hablando, cuáles son tus valores, cuáles personalmente. O sea, esa reflexión ética en la universidad, que es la que en una parte de la asignatura yo imparto, la verdad es que a mí me deja un poco alucinada. Y luego preguntaba, ¿y creéis que es necesario que haya asignaturas donde se permita un espacio de reflexión ética sobre cuestiones, sobre todo, ya digo, de valores democráticos, cívicos y demás? Y todos decían, sí, pero aún así la siguen considerando una materia María, como consideran la ética en la ESO, como consideran todas las asignaturas que tienen un contenido, que son, no es derecho positivo, en este caso no es derecho positivo. En Hong Kong hubo un problema de corrupción a finales de los años 90, muy importante, y se creó lo que era una comisión interdisciplinar contra la corrupción, que operaba a nivel estatal, y la verdad es que los resultados que han obtenido son magníficos desde a la hora de reducir lo que es el índice de percepción de la corrupción en la sociedad, y lo han hecho a través de distintas campañas en empresas, en centro, en televisión, medios de comunicación. O sea, han desarrollado un programa que abarca todos los sectores de la sociedad, de la sociedad civil y demás, y la verdad es que yo creo que iba yo, porque es que la escuela, cuando hablo de escuela hablo desde la guardería hasta la universidad, es impotente para transmitir unos valores si esos valores no están previamente en las familias. Cuando hablo de familias hablo desde familias monoparentales, con transgénero, pero donde se transmite una serie de valores, sea como sea la unidad, o bien en las televisiones. Yo creo que ahí está un poco el tema, ¿no? Es muy complicado transmitir valores de ética dentro de la política si yo, cuando enciendo el televisor, lo que veo... Hombres y viceversa, por no, ya no esto. Yo pongo el telediario, yo pongo el telediario a las 2 del mediodía, y lo que veo es que una persona que cualquier persona sin conocimientos jurídicos ve que hay indicios para iniciar una investigación por corrupción, como es aforada, no es investigada. Entonces es muy complicado que a mí en el colegio me estén explicando que existen estos valores, y a la vez veo esto de, bueno, si yo considero una contradicción. Otra medida, la pregunta que decían, otra medida muy sencilla, eliminar los aforamientos por corrupción, mantenerlos. Claro, entonces es... Yo creo que deberíamos de ir al sistema anglosajón. O sea, aforados son muy pocos, deben de ser muy pocos. Alemania o sea, sobre todo cuando hay una sospecha de indicios claros de que puede haber un acto delictivo. O sea, yo creo que los aforamientos... Claro, pero por eso mismo es una persona que hoy entra en política. O sea, yo creo que yo me alegro de todos los escándalos que están saliendo, porque esa corrupción existía. Entonces, que la conozcamos, que tenga consecuencias, es algo muy bueno. Y una persona que hoy decida meterse en política desde cero, pues es consciente de que sus cuentas, a veces han dicho eso, pero que sus cuentas van a ser públicas, que si esa persona, todos los programas lo que dicen es en estadios distintos del estadio judicial, pero esa persona va a ser apartada en el caso que sea imputada. Entonces... Pero ahí se juegan con márgenes. Mira, por ejemplo, en el pacto que se acaba de firmar y que se va a defender hoy en las Cortes,
he estado mirando las medidas de corrupción que hay en ese pacto, o sea, de regeneración democrática y demás, y entonces, bueno, pues el aforamiento se va a mantener hasta que no haya juicio oral. ¿Qué significa eso? O sea, que no basta un indicio claro o una... No, va a seguir en su cargo y se ratificará en su cargo hasta que el juez decida, y mirar cómo son los procesos judiciales de largo en el ámbito penal, o sea, hasta que pueden pasar una legislatura o una legislatura y media y luego llegar. Entonces me parece que es una perversión, eso sí que es una perversión. O sea, yo creo que en el caso en que hay indicio, la persona, y es que creo que debe de ser voluntario, o sea, decir, bueno, pues yo ahora mismo me pongo a disposición de la justicia para aclarar esta situación. Y mientras tanto se suspende mi cargo. Y bueno, pues tengo la oportunidad de volver una vez que se demuestre, pero en principio se debe de suspender. Y ahí, Isabel, yo creo que es muy importante lo que dices. Yo creo que también aquí tenemos poca experiencia en las dimisiones políticas, ¿no? Pero en muchos otros países la dimisión existe como algo normal. O sea, como mi carrera no se acaba porque yo dimita. Es, de repente, por alguna razón, mi capacidad de gestión pública queda en tela de juicio, yo me aparto para permitir que eso se acabe. Y una vez se ha acabado, yo puedo reincorporarme en el caso que haya o pagado mi pena o se haya demostrado que yo no he tenido ninguna culpabilidad, ¿no? Entonces, es también entender esta idea de la responsabilidad, pero sin dramatismos tampoco, ¿no? Bueno, si ocurre algo, esta persona la apartas y luego la volverás a incorporar en el caso que sea necesario y si no, no. Pero ahí puede haber muchísimos mecanismos, ¿no?, que se pueden utilizar para suspender una actividad política o una actividad administrativa dentro de la administración pública mientras se está desarrollando un proceso de investigación o una... Yo creo que eso no implicaría ninguna... Sí. Y bueno, yo creo que sería un ejercicio bastante sano, ¿no?, higiénico para nuestra cultura política, ¿no? Pues yo creo que ya hemos alcanzado el límite de tiempo, por desgracia, pues yo estaría hablando 1 hora más y 2. Y repito, me ha interesado mucho lo que han dicho Isabel y Elena. Voy a repetir las conclusiones que han dado entre ellas dos. Protección de los denunciantes, responsabilidad patrimonial de los partidos políticos, una ley clara y taxativa de financiación de los partidos, una educación que no solo sea competencia de los centros escolares, sino de toda la sociedad. Y hablo de cadenas de televisión, de campañas publicitarias, de las familias, de los centros de trabajo. Y por último, una campaña en contra del aforamiento y un compromiso real a investigar todas las conductas que sean potencialmente delictivas desde el primer momento, sin ningún tipo de triquiñuelas legales. Yo creo que con eso tendríamos más que suficiente. Y sobre todo, sociedad civil, la que está aquí presente. Muchas gracias.